Buenas, estamos hoy aquí en Revista La Comuna con una nueva entrevista. Hoy está con nosotros Javier Couso, que bueno, que muchos le conoceréis. Él fue, entre otras cosas, europarlamentario y creo que por eso también, sobre todo, muchos sabréis perfectamente quién es, pero vamos a hacer un poco también una pequeña membresía biográfica de Javier Couso. Él nació en Galicia, en una familia militar, si no me equivoco. Después también estuvo en Madrid y bueno, y en la calle, en la lucha política, se inicia un poco en el movimiento, creo que anarquista, hard punk, relacionado con la música. También tocaba en el grupo Sin Dios y creo que en alguno que otro más. Y bueno, y progresivamente acabamos viéndolo en esa política más institucional dentro del Europarlamento. Y bueno, antes que nada, también incluso como para dentro de esta propia reseña biográfica, cómo pasa alguien que viene de ese mundo de calle, de ese mundo anarca harpun, a ese mundo tan institucional e incluso a veces que se ve como un poquito excesivamente fino, ¿no? de Europa. Bueno, lo primero, gracias, un placer estar con vosotros dos. Y bueno, es complicado, ¿no? Pero porque es contar prácticamente una vida, ¿no? Porque es cierto, yo empiezo a militar en los años 80, por allí por el año 83, 84, era muy jovencito, ¿no? Recién llegado a Madrid me vinculo a los movimientos populares y sociales que había en aquel momento en Madrid, ¿no? Llegado de Galicia, tú has dicho muy bien, es verdad, yo vengo de una familia militar por todos los lados, ¿no? Bisnieto, nieto, hijo y sobrino de militares, ¿no? Afortunadamente muchos de ellos demócratas, podríamos decirlo, ¿no? Y de izquierdas, ¿no? Incluso pues mi abuelo fue leal, uno de mis abuelos fue leal a la República, luego lo pagó bastante caro. Se salvó la vida, porque era ingeniero naval y Franco necesitaba ingenieros navales, con lo cual desde la cárcel no pasó a un pelotón de fusilamiento, sino pues a trabajar a Bazán, ¿no? Que sabéis que es pues los astilleros que había en Ferrol, porque yo vengo de ahí. Entonces llego a Madrid y es verdad que lo que me impacta en aquel momento pues es todo la cultura del punk, ¿no? Que está llegando a este país, ¿no? Este país que venía pues de la oscuridad de 40 años de franquismo, las ganas de emerger que teníamos, ¿no? Y a partir de ahí es cierto que con el punk, la vinculación que había, sobre todo con el anarquismo y con la autonomía, ¿no? Aquellos movimientos autónomos que fueron fuertes en Euskadi, en Italia, sobre todo, ¿no? Y que mezclaban un poco las corrientes marxistas y libertarias, ¿no? A partir de ahí empiezo a trabajar en colectivos autónomos, en la lucha por las ocupaciones. En el año 1985 recuperamos lo que es la figura de la ocupación política en la ocupación de la calle Amparo 83 en el barrio de Lavapiés, y a partir de ahí pues yo empiezo a trabajar en esos movimientos. También desde el principio participando, por ejemplo, ahora que está muy de moda en estos momentos que estamos hablando, en el movimiento anti-OTAN, ¿no? Siempre se quedará en mi memoria, en la retina, aquellas grandes manifestaciones de cientos de miles de personas en contra de la OTAN, y luego también mi primera, yo creo que gran derrota política sufrida, ¿no? Como fue el pre-referéndum y el post-referéndum, ¿no? De la OTAN, ¿no? Ahí me di cuenta de cómo funcionaban los medios de comunicación. Nunca se me olvidará aquella entrevista que le hizo Rosa María Mateo a Felipe González, que yo creo que habría que estudiarla como un aparato de propaganda para, si me permitís la palabra, para acojonar a la población, ¿no? Incluso se llegaba a decir que íbamos a perder la industria y los mercados del calzado si no entrábamos en la OTAN, ¿no? Se perdió por un estrecho margen y hubiera dado otra oportunidad pues a este país. Yo funciono en ese ámbito, que sí, muy cercano al anarquismo, pero pensando en el anarquismo de aquellos años, ¿no? De los años 20, en los 30, éramos jóvenes enamorados pues, de lo que significó el anarcosindicalismo aquel, ¿no? Figuras como Juan García Oliver, como Durruti, como Peiró, como Pestaña, y mira que estoy hablando de toda el arco que tenía el anarcosindicalismo, ¿eh? Desde la gente de acción hasta la gente más sindicalista, ¿no? Pero también como trabajábamos juntos pues con marxistas antiautoritarios que habían salido
sobre todo decepcionados de las políticas del PC en la transición, aquella burocratización, también de la crítica contra el PCI en Italia, ¿no? Cuando el movimiento autónomo en los años 70, ¿no? Entonces yo estaba muy permeado, ¿no? Por todo eso. Trabajé siempre, a pesar de reclamarme en aquellos años como libertario, en la solidaridad con Cuba, con Nicaragua, con El Salvador. Estuvimos muy vinculados a la lucha guerrillera del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Muchos amigos y compañeros acabaron pues recalando allí, tanto en Nicaragua como en El Salvador. Y entonces, bueno, lo que hay no sé, dos parteaguas o dos aldabonazos en mi vida, ¿no? Primero darme cuenta de que ese movimiento libertario no era el que yo pensaba, no era el que estaba viviendo, no tenía ninguna comparación evidente, ¿no? No hay nada como comparar, pues sí se podía plantear una revolución social en España en aquellos años y plantear, como proponía Juan García Oliver, la disolución de los partidos políticos y un gobierno CNT-UGT en la época de la Guerra Civil Española, con lo que pasaba pues, en los años 80 y 90, ¿no? Y un movimiento que estaba absolutamente desactualizado y que no entendía la realidad en la que vivía, es como yo lo que saqué, ¿no? Luego el asesinato de mi hermano, ¿no? Que a través de toda la labor que hicimos, no solo hicimos una labor en la calle, hicimos una labor institucional, judicial, pero también de relaciones exteriores. Nos invitaron muchos movimientos, empezando por Cuba, ¿no? Y conocí Cuba, ¿no? Después de apoyarla, de apoyar la solidaridad, conocí a Cuba, conocí a Fidel, pude participar en algunos actos con ellos y me enamoré. Entonces me replanteé un poco pues el espacio político en el que quería estar, ¿no? Y a partir de ahí, pues tiene mucho que ver con el 15M, aunque yo tengo muchas críticas a lo que supuso el 15M, pero sí aquel revulsivo que hubo, del que por cierto me enamoré al principio, ¿no? No digo el 15M, ¿no? De alguna de las figuras políticas a las cuales hoy maldigo políticamente, ¿no? Y a veces incluso personalmente, ¿no? Porque creí que tenían un proyecto nacional popular, por lo menos, y luego al final resultó que era social liberal, ¿no? Más que nacional popular, ¿no? Luego sé que hablaremos de esto, ¿no? Entonces, bueno, en toda esa efervescencia de los liderazgos de Izquierda Unida, yo empecé a trabajar en la solidaridad con el caso de mi hermano, con gentes de Izquierda Unida de la base, que eran gente con las cuales tenía mucho que ver, ¿no? Y sobre todo lo que a mí, desde antes, incluso cuando estaba en el movimiento autónomo libertario, la figura de Julián Guita, le tenía un gran respeto, ¿no? Un gran respeto, porque me parecía medular lo que hablaba. Para mí me educó frente a la Unión Europea, ¿no? Cuando yo no estaba al tanto de esos temas, pero cuando aquí se nos propuso votar la Constitución Europea, que aquí se aprobó, no pasó lo mismo en Holanda o en Francia, pero aquella visión que tenía profunda, económica, ¿no? Y ese liderazgo moral y ético, ¿no? Y lo hablo, ético y moral, ¿no? Que tenía Julio Anguita, ¿no? Me enamoró. Y bueno, antiguamente en Izquierda Unida, dentro de las listas, siempre se reservaban algunos puestos a movimientos sociales, movimiento sindical, y se me propuso pues presentarme, poder participar de esa lista a las elecciones europeas, y yo entendí, ¿no? que de donde venía, lo que había luchado, pues podía aportar mi granito de arena, ¿no? Participé en la elaboración del programa electoral europeo, y a pesar de que yo no soy un europeísta, como se habla de la Unión Europea, tengo grandes críticas. A partir del asesinato de mi hermano entendí que todo el espacio político que nos ocupa lo ocupan otros, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber voces revolucionarias, tiene que haber voces antiimperialistas internacionalistas, y por eso acepté, después de ser votado en las primarias, bueno, no eran primarias, pero eran, bueno, votado por los militantes de la organización, presentarme a esas elecciones. He intentado resumir un salto de 20 y pico años, ¿no? Pero, y lo que decías antes, sí, toqué en Sin Dios 18 años, pero antes toqué en otros grupos como Lora Sobac o con esos nombres tan fantásticos que tenía el punk en la época. Bueno, pues en relación con lo que has dicho muchas cosas, bueno, también decir que a nivel profesional te dedicas al tema audiovisual y de comunicación,
Y también leí que parte de tu formación la hiciste también en Cuba. Supongo que también esto fue parte también del proceso, también incluso formativo político, aparte de profesional, ¿no? Bueno, sí, he hecho de todo en mi vida. Ya sabéis que los precarios y las precarias hacemos de todo en nuestra vida. O sea, he sido mensajero muchísimos años. Ahí también fue muy importante la batalla sindical, ¿no? De la coordinadora de mensajeros. Eh, Además, con unas luchas muy potentes en los años 80 y 90, ¿no? Aunque fuimos derrotados. Pero yo me acuerdo en Madrid una huelga de 12 días contra los grandes, ¿no? Y contra los grandes me estoy refiriendo a las grandes empresas, pero también contra los sindicatos de nuestro país que nos traicionaron y estábamos luchando muy parecido a la lucha que ha habido ahora, ¿no? Con los riders que se llaman ahora, ¿no? Ahora somos todos más modernos y anglos y ahora se llaman riders cuando son mensajeros y repartidores, ¿no? Y también pues he estado en el campo recogiendo ajo, cebolla, trabajando en bares, pegando carteles y luego ya sí me empecé a formar como dirigido al sonido cinematográfico, todo lo que tenía que ver con lo audiovisual. Hice un curso de 1 año de técnico de sonido cinematográfico en la Escuela de Radio y Televisión Española. Luego empecé a trabajar con mi hermano de ayudante de cámara y luego me fui formando más como cualquier cosa, ¿no? Porque he hecho de todo, ¿no? Desde auxiliar de producción, jefe de producción, técnico, microfonista, de todo, ¿no? Hasta recoge cables, como se puede decir, ¿no? Y me surgió la oportunidad, ¿no? Cuba es maravilloso en ese sentido, ¿no? Y solo hay que preguntarle a los saharauis, a los palestinos, a cualquier nación oprimida, ¿no? Esas grandes enseñanzas de Fidel, ¿no? De que sea un polo de educación para la gente que no puede. Y tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de La Habana, concretamente al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y formarme en una diplomatura de periodismo audiovisual, ¿no? Lo cual fue impresionante, ¿no? Vivir en Cuba, que ya lo conocía, de ahí también surgió el amor, me casé en Cuba y con todo lo que conlleva, ¿no? Cuba la tengo tatuada en mi corazón. Hay una frase que creo que es de Chávez, no es de Fidel, que es amor con amor se paga, ¿no? Y la solidaridad que Cuba demostró con mi familia nos desarboló en el buen sentido de la palabra y luego haber vivido allí como un cubano más, porque a mí cuando me hablan que es cubano, no, no, yo vivía en un barrio de La Habana y sabía los problemas, las contradicciones, lo bueno y lo malo, ¿no? Y después de haber vivido allí, de haber tenido familia cubana, ahora estoy divorciado, pero después de haberlo tenido, ahora posiblemente en marzo vaya a Cuba y voy a ver a mi antigua familia política y vive a Cuba, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el mundo si no existiera Cuba, ¿no? Y lo decía Chávez, ¿no? Porque en el tiempo de la caída de la Unión Soviética y cuando se empezaban a alzar los militares, ahora que se cumple el aniversario del 4 de febrero, esos militares agazapaos, apoyando y sobre todo levantándose, ¿no? Contra la represión de la primera revuelta contra el neoliberalismo, que fue el Caracazo, Chávez decía, ahí estaba Fidel. Ahí estaba la voz de Fidel, ¿no? Pues eso lo digo, aunque no esté de moda ahora, hay que decirlo más, ¿no? ¡Viva Cuba! Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yéndonos ya al Europarlamento y a la Unión Europea, que has dicho, de hecho, ya que también a ti te generaba cierta contradicción el hecho también del europeísmo, tal y como se entiende. Hay una reflexión, es un artículo de Lenin, del principio del siglo XX, bueno, creo que estaba el contexto de la Primera Guerra Mundial, y decía que, porque ya estaba este debate sobre la mesa, que los Estados Unidos de Europa o eran imposibles o eran reaccionarios. Y lo explicaba desde la perspectiva de que las grandes potencias europeas pues son potencias imperialistas, van a tener contradicciones de intereses constantes y eso genera que la única forma en la que pudieran unirse, y esto lo decía más o menos así, era o bien porque hubiera un proceso revolucionario en Europa, que lo hubo, porque fue la Revolución Soviética después, o bien porque hubiera un auge de los Estados Unidos, que también lo ha habido. Entonces, la Unión Europea ahora, en sentido general, ¿es posible porque sigue siendo reaccionaria? Bueno, la Unión Europea se crea en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos los presupuestos, ¿no? Y la idea, sobre todo, ¿no? Tanto el Acta Única, bueno, como la CECA, parten sobre todo de una estrategia
de Estados Unidos de tener controlado geopolíticamente un espacio, ¿no? Como es el europeo, que en ese momento está dividido en dos, ¿no? A partir de Yalta, ¿no? Hay una Europa que pertenece al bloque socialista y otra Europa que pertenece, no podríamos hablar de bloque capitalista, aunque es un bloque capitalista, pero sobre todo subalterna a Estados Unidos, ¿no? Y todo empieza con el diseño del Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall lo que trata es de que precisamente lo que hablabas tú, ¿no? Las potencias coloniales europeas se refugiaron después de la Primera Guerra Mundial en sus colonias, en sus monedas, ¿no? Y lo que busca el Plan Marshall es precisamente que no hagan eso, ¿no? Que dependan del dólar. Por eso es ese gran plan crediticio para la reconstrucción de Europa que obliga por medio de la deuda, muy bien estudiado por los grandes financieros, a depender de Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí se empiezan a dar dos cosas, ¿no? Primero el Tratado de Roma, que luego da paso a la OTAN, y luego, posteriormente, el apoyo a todas las estructuras o a todas las ideas o los ideólogos, esos que se llaman ahora padres de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Que estaban, a partir de la CECA, lanzando una idea de una Europa federal, ¿no? Aunque existían diferentes visiones, ¿no? Por un lado está Monet, está Gaspieri, está diferentes, ¿no? Pero a Estados Unidos le interesaba porque realmente era una Europa que mantenía en el plano geopolítico y militar la sumisión a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cae la Unión Soviética y entonces la OTAN tiene graves problemas, ¿no? Para seguir existiendo, ¿no? Y se reinventa como un pilar europeo, ¿no? De hecho, a partir de lo que es el Tratado de Maastricht, viene claro, ¿no? Por parte de los documentos que hemos estudiado, muchos de Estados Unidos, se habla de que no se puede, Estados Unidos tiene que tener siempre las riendas, ¿no? Sobre la política militar y geopolítica de Estados Unidos. Por tanto, la Unión Europea, ¿qué es realmente? No se sabe muy bien lo que es, pero es un proyecto neoliberal. Si te lees tanto desde el principio hasta el acta única, a la prohibición desde el principio de tener, o sea, la prohibición de déficit, es decir, los grandes mantras neoliberales de las escuelas clásicas, ¿no? Del neoliberalismo están desde el principio, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea tiene dos funciones, ¿no? En primer lugar, ser una periferia de Estados Unidos a nivel económico, darle la primacía, porque así se diseñó, a Alemania, y realmente al final no ha acabado siendo realmente unos estados federales de Europa parecidos a lo que era Estados Unidos, ¿no? Más bien podría ser una federación autoritaria al servicio de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, claro, una persona que sea de izquierda, que se declare marxista o socialista o progresista en el buen sentido del término, a pesar de que me encanta esa frase que decía Anguita, no me llames progreso y rojo, ¿no? Pues está claro que para nosotros eso es un engendro infumable, ¿no? Sobre todo que además, porque es federal en un sentido de que los estados-nación transfieren su soberanía y además a entes que no son democráticos, porque de hecho la Unión Europea tiene muy poco de democrática. Las primeras elecciones fueron en los años finales de los años 70 y luego yo recojo la frase que dijo el anterior alto representante, no coño, el jefe de la comisión, que dijo no habrá decisiones democráticas ante los tratados, es decir, los tratados después de una serie de derrotas electorales como tuvieron en Irlanda, en Francia y en Holanda, pues se nos hurta la decisión democrática a los ciudadanos. Por tanto, claro que no soy de esta Unión Europea de Maastricht, creo en la cooperación regional, no me refiero a las regiones dentro de los países, sino a las regiones a nivel geopolítico, pero no cediendo toda la soberanía y más cediendo la soberanía a unos entes del capitalismo financiero que lo que hacen precisamente es luchar o poner un dogal a las naciones y sobre todo a la decisión popular que puede equilibrar las balanzas frente a lo que quiere el neoliberalismo, que es que no haya Estado y que el único Estado que haya sea para reprimir las aspiraciones populares. Además, es que hay una cosa que has comentado
queda, o sea, que deja medianamente claro el papel de la Unión Europea de estar subordinada a los intereses globales de Estados Unidos. Hay otra cosa que has comentado que me parece súper importante, ¿no? Y que la gente además tiene que tener muy presente en estos momentos en que hay un poco de zozobra en la izquierda, que es ese espacio que nosotros no ocupamos no va a quedar vacío. En política no existen los espacios vacíos. Si no lo ocupamos nosotros, lo van a ocupar otros que van a hacer políticas contra nosotros. Así que es muy importante el papel que desarrollaste en esa legislatura en la que estuviste en el Parlamento Europeo, porque tu voz fue una de las voces más activas de eso que se llama el antiimperialismo, junto con otras voces, junto con gente que sin ser abiertamente antiimperialista, es antihegemónico, como puede ser, hoy en día está muy de moda oírle hablar al coronel Pedro Báñez, que tiene una posición también antihegemónica, etcétera, sin ser abiertamente antiimperialistas, pero en ese mundo del cual venimos, de los años 90, unipolar, donde tras la caída de la Unión Soviética el discurso único de Estados Unidos, luego el discurso único que hubo aquí en el Estado español cuando ganó Aznar las elecciones, todo el tema de Bush, la guerra de Irak, bueno, todo ese momento bastante oscuro, ¿no? Que ahora por suerte pues parece que ha quedado superado. Quedó superado cuando ya en Venezuela Chávez ganó las elecciones y empezó a moverse en Latinoamérica. Entonces, centrarnos un poco en esa labor, ¿no? En esa labor tan importante que desarrollaste, para mí hay dos puntos o dos trabajos que realizaste que para mí fueron muy importantes, que fue el de Siria y el de Venezuela. Es verdad que Venezuela nunca estuvo aislada al 100%, la solidaridad con Venezuela siempre ha existido, ¿no? Pasa un poco como con Cuba, ¿no? Aunque haya voces críticas, Cuba levanta esas pasiones, lo has explicado muy bien. Y con Venezuela también pasa eso, ¿no? Pero en cambio con Siria, a Siria se la vilipendió de tal manera que estuvo prácticamente aislada incluso dentro de la propia izquierda, ¿no? O sea, de hecho, las campañas dentro de la izquierda hegemónica contra Siria fueron brutales, ¿no? Y esas voces, como la tuya, como la gente que empezó a trabajar en el movimiento de apoyo a Siria, etcétera, que poco a poco empezaron a cambiar el relato, porque hoy en día sí es verdad de que ha cambiado ese relato, que la gente empieza a ver que ahí pues nos la metieron doblada, que al final todo aquello era mentiras, ¿no? Pero ¿cómo viviste tú? O sea, ese trabajo que hiciste de solidaridad con Siria, eh, cuéntanos un poquito eso de entre bambalinas, ¿no? Del Parlamento Europeo, un poquito lo que igual no se ve tanto en las cámaras, pero ese trabajo. Bueno, llegar al Parlamento Europeo es llegar a apabullarte, ¿no? Yo que soy bajito, unos 64, pequeñito, pues llegas allí y te haces más pequeñito todavía, ¿no? Lo comento en la entrevista que me hicieron para el libro de ACAL. Yo cuando llegué allí dije, coño, esto es lo que debía sentir un campesino cuando llegaba de la Edad Media a una catedral, ¿no? Porque es inmenso aquello, ¿no? Imaginaros, ¿no? Cuando yo llegué había 751 diputados, ¿no? Que aparte, trabajando a su alrededor, hay miles y miles de asistentes y de funcionarios, ¿no? Por lo tanto, es como si llegas a trabajar podríamos decir, un aeropuerto, un gran aeropuerto, ¿no? Lo que ves así son los pasillos del Parlamento Europeo. La primera vez que hablé, que me acuerdo que hablé sobre Irak, creo, sí, o Palestina, te levantas allí y ves todos esos 750 bancos, porque luego está el del presidente, y te tiemblan las piernas, ¿no? Entonces, al principio tienes que entender, ¿no? La burocracia de la Unión Europea y del Parlamento Europeo es muy, muy complicada para moverte, para entender, porque no es un verdadero parlamento, ¿no? O sea, no es legislador a todos los niveles, ¿no? Legislan muy pocas cosas, además, no sé si sabéis que la Comisión es la que tiene la posibilidad de la iniciativa legislativa, no la tiene el Parlamento, y entonces es muy complicado, ¿no? Porque hay comisiones que sí son legislativas, hay otras comisiones que no lo son, muy complicado, ¿no? Entonces tardas como un año o medio año en ponerte un poco, decir dónde estoy y qué puedo hacer aquí, ¿no? Pero luego ya cuando estás ahí puedes aprovechar muchísimo. Todas las ayudas que hay, ¿no? Son impresionantes, no tienen comparación con el parlamentarismo en nuestro país, ¿no?
la posibilidad que tienes de encargar estudios, de solicitar ayuda y sobre todo si haces un buen trabajo, si te lo tomas en serio. Eso también lo aprendí de Anguita y de Fidel, ¿no? Que hay que intentar ser los mejores. Yo tuve la suerte pues de sustituir a Billy Meyer y por el acuerdo de los grupos parlamentarios era vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, con lo cual tenías un punch, una pegada muy importante, ¿no? Cuando te manifestabas, pues documentarte muy bien, porque por esa Comisión de Asuntos Exteriores pasaban de todos. Por daros una idea, pasó, por ejemplo, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar israelí, al cual yo llamé criminal de guerra, ahí me propusieron para una multa de 3.000 euros. Pasó el jefe de las operaciones aéreas en Siria, también estaba en la Subcomisión de Seguridad y Defensa y en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, como si fuera ahí un guerrillero detrás de las líneas enemigas, ¿no? Veías pues, al secretario general de la OTAN, visitabas la OTAN. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que si tú trabajabas bien, tenías un impacto, ¿no? Sobre todo porque de esos 751 diputados, la mayoría no trabajan. O sea, realmente van allí, son puestos además pues antiguos ministros, antiguos primeros ministros, antiguos líderes de los partidos que en su última etapa van allí, ¿no? Entonces te encuentras realmente muy poca gente que tenga ganas de trabajar. La gente que trabaja es muy buena porque se lo prepara muy bien, ¿no? Pero yo lo que me di cuenta es que era un altavoz impresionante cuando lo hacías bien y cuando introducías sobre todo temas que no estaban en la agenda, ¿no? Que no estaban preparados para que tú los presentaras. Es cierto que Cuba, sobre todo, allí los ejes de la derecha extrema y la extrema derecha contra la soberanía de los países y en torno al imperialismo se mueve a partir de España, sobre todo América Latina, ¿no? Y una convergencia que hay entre España, que es el Miami español, podríamos decir, con Polonia sobre todo y los países del este que forman el grupo de Visegrado, ¿no? Y son extremadamente beligerantes, por ejemplo, con Venezuela, pero no con Cuba, porque España, por su tradición histórica y cultural, lo atempera un poco, a pesar de que Aznar fue el que llevó la posición común contra Cuba, que fue algo inédito, una posición común de los 28 en aquel caso contra un país latinoamericano. Pero cuando yo llegué, aquello ya estaba un poco más bajo, ¿no? O sea, realmente se estaba empezando a negociar un acuerdo de diálogo entre la Unión Europea y en Cuba, que al final se firmó, además, durante la octava legislatura, cuando estaba yo, pero lo de Venezuela estaba absolutamente on fire, o sea, era noticia de primer nivel, ¿no? Sobre todo en España y en esos países que estoy comentando, ¿no? Y me costó mucho en el sentido de que era terrible. Tú te levantabas para hablar de eso y te insultaban y te menospreciaban y por la Subcomisión de Derechos Humanos y de Asuntos Exteriores pasaban todas las figuras preeminentes del golpismo y de la extrema derecha venezolana. Ahí hablo de extrema derecha y de fascismo, ¿no? Porque realmente su pensamiento es fascista, el de los Leopoldo López y de todos estos señores, ¿no? Entonces fue duro en ese sentido, pero luego también, volviendo a la frase que decía antes de amor con amor se paga, impresionante cómo lo importante que era hablar en el Parlamento Europeo, aunque parece que no sirve de nada, les llegaba a Venezuela y la gente en Venezuela en la calle me lo reconocía, ¿no? Cosa que era impresionante, aquí no me conocía nadie, ¿no? Y entonces había otros temas que yo empecé a trabajar que nunca se habían tratado de esta manera en el Parlamento Europeo. Uno era Rusia, por ejemplo, allí está absolutamente demonizada. Yo llegué y me impresionó la beligerancia de Polonia y los países del este de la Unión Europea contra Rusia. Y otro tema era Siria, ¿no? Siria estaba claramente demonizado en todos los momentos, ¿no? Y solo había un discurso único, que era el suyo, el de Estados Unidos, el de la desestabilización, el de la demonización del gobierno que hay en Siria y de toda la República Árabe Siria, ¿no? Entonces, yo empecé en primer lugar, a intervenir, ¿no? Y a intervenir cuando venían personas representantes de los que estaban participando activamente en la desestabilización de Siria y apoyando a grupos terroristas, a decírselo claramente a la cara.
Y no os podéis imaginar, ¿no?, las caras que ponían, ¿no? Realmente unas miradas de muerte sentí muy interesantes y por otro lado nunca respondían, ¿no? Yo iba documentado porque además tuve la posibilidad pues, de conocer a sirios, de visitar Siria, de tener amigos y compañeros como Pablo Sapac, que estaba sobre el terreno y te podía documentar, y entonces se quedaban ojipláticos porque además el nivel es bajísimo, o sea, allí te cuentan lo que dicen los grandes medios de comunicación. Había muy poca gente que supiera realmente de lo que se hablaba. Y con ese trabajo, pues enlacé con otras personas, como muy bien lo has definido, ¿no?, antihegemónicas, ¿no? Por ejemplo, Tatiana Zanoka, ¿no?, que pertenece a los Verdes, es letona y de la minoría rusa, ha sido durante mucho tiempo apátrida porque le retiraron el pasaporte, ¿no? Y empezamos a trabajar y yo propuse la creación de un grupo de apoyo al proceso de paz en Siria, ¿no? Entendiendo como proceso de paz, coño, que hay que hablar, ¿no? Aunque la Unión Europea no quiera hablar con el gobierno sirio está representado en Naciones Unidas y ponía el grito en el cielo por decir, la Unión Europea y el Parlamento Europeo hablan con los grupos terroristas que nos matan a nosotros en Europa y no hablan con un gobierno que está luchando contra el terrorismo, ¿no? Y caló, ¿no? Y conseguí crear un grupo que ni yo mismo me lo creía, ¿no? Había diputados del PP, del Grupo Socialista Europeo, de los Verdes, de los liberales, de los conservadores, ¿no? Y hice 2 viajes a Siria. Yo estuve 3 veces en Siria, pero hice 2 viajes a Siria en momentos muy duros, ¿no? Antes de la liberación de Alepo y posteriormente fuimos el primer viaje internacional al Alepo liberado. Nos entrevistamos 2 veces con Bashar al-Assad, ¿no? Lo que te puedo contar a nivel interno es que fue terrible, o sea, terrible. O sea, es que dentro de Izquierda Unida, la mayoría de los que ahora gobiernan, es cierto que Enrique Santiago ahí no estuvo en la caza contra mí, pero todos los demás sí. O sea, es que incluso, mira, yo hice una cosa muy bonita, además nada radicalísima, ¿no? Que fue invitar a creo que es obispo católico, que ha hecho pues un grupo de teatro en el que participan todas las confesiones, las multiconfesiones que hay en Siria, a una parlamentaria feminista, cosas, y me escribían desde la dirección de Izquierda Unida que les diera inmediatamente los nombres porque igual no podían autorizar ese acto, ¿no? Con lo cual yo le decía, bueno, no es un acto de Izquierda Unida, es un acto de este grupo de apoyo al proceso de paz de Siria, iniciativa de los parlamentarios, no me lo podéis prohibir, ¿no? Pero fue terrible. Cuando me entrevisté con Bashar al-Assad, las peores críticas y la campaña sostenida que se me hizo vinieron de los medios llamados progresistas, ¿no? Las palabras abyectas de una persona a la que yo quise mucho, ¿no? Y respeté al principio que fue Santiago Albarrico, ¿no? Y estoy hablando cuando era guionista de la bola de cristal o aquellos 2 libros maravillosos de Volver a pensar y dejar de pensar, ¿no? Y diciendo que yo me reuniera con el presidente de Siria era como si me hubiera reunido con los asesinos de mi hermano, ¿no? Bueno, el diario.es, El País, bueno, fueron tremebundos, ¿no? Pero luego, por otro lado, decías, coño, lo estamos haciendo bien. Si tanto les molesta, abrimos una vía muy interesante, ¿no? Y yo no me creo más que nadie, ¿no? Porque lo único que hice fue trabajar. Yo que vengo de los rodajes, que vengo del mundo audiovisual, pero también del mensajero y del campo, os aseguro que fue uno de los trabajos más duros que he tenido en mi vida, en el sentido de 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana sin parar de viajar. Tuve problemas de salud y finalmente problemas emocionales, ¿no? Porque quienes me mataron no fueron mis militantes, fueron la dirección política, ¿no? Pero cuando haces bien tu trabajo te recompensa, ¿no? Yo viendo esta legislatura tengo mucha envidia, ¿no? En el sentido de estamos viviendo momentos terribles, ¿no? Pero coño, lo que se podría haber hecho en el Parlamento Europeo con la crisis que hemos tenido del COVID, que ha dejado desnuda la Unión Europea, ¿no? Si hemos tenido médicos cubanos y militares rusos en Italia, o sea, con lo que estamos viviendo ahora, que estamos a las puertas de una guerra en Europa, ¿no? Con Rusia. Y un diputado y una diputada tienen las oportunidades. Yo hubiera ido inmediatamente
a Ucrania, me hubiera entrevistado con el Partido Comunista, que está prohibido. Estaría ahora mismo en el Donbass, hubiera ido a Crimea, no sé. Y yo es que a nuestros representantes, en teoría, ya no los veo. Y eso me da mucha pena. Porque es falta de voluntad, ¿eh? Porque posibilidad hay. Sí, la verdad es que tienes razón, porque, claro, ahora igual en febrero de 2022 se nos olvida que en marzo, abril del 2020, efectivamente, había unidades militares rusas en Italia para ayudar a los italianos a combatir el COVID. Pero más todavía, había médicos cubanos, que se supone que es un país en vías de desarrollo, en la Europa rica, hiperdesarrollada, porque la Europa rica e hiperdesarrollada no podía atender, no hacía frente al COVID, ¿no? O sea, es impresionante. No, pero si además se saltaron la solidaridad europea, en teoría tenía que ser mancomunado, sobre todo en las grandes catástrofes, el acopio de las necesidades, y no fue así aquí, y además incluso cada país se buscó la vida. O sea, aquí no hubo aviones chinos a España antes que aviones de la OTAN o de la Unión Europea, ¿no? Y eso es algo que no hemos sabido, que no, por lo menos nosotros a donde llegamos lo decimos, ¿no? Pero los representantes políticos no lo han dicho. Y, coño, una contradicción tan evidente yo creo que tendría que haberse aprovechado, ¿no? Sí, es una pena porque, claro, al estar esa dirección política en el gobierno, parece como que ya, claro, no está donde debería de estar, ¿no? Y luego, bueno, yo también me quedo con que el trabajo de Siria, bueno, el trabajo de solidaridad con Siria se hizo muy bien, porque tanto tu trabajo como el de muchos militantes en Movimiento de Apoyo a Siria consiguió revertir, ¿no? O sea, en 2015 era prácticamente el discurso de que Bashar al-Assad era como una especie de Hitler, y los que ponían bombas en Londres eran los luchadores por la libertad, a que en 2018, 2019 ya el discurso no se sostenía, y el trabajo divulgativo, las charlas, el traer tu trabajo en Siria, todo eso yo creo que consiguió que, por ejemplo, pues eso, que Alba Rico tuviese que dejar de escribir lo que escribía, y hoy en día, pues en el tema de Siria está desaparecido, ¿no? Yo absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, he hablado de mí porque me has preguntado sobre mi... Sí, lógico. Pero evidentemente, o sea, si no es por el trabajo de la gente que sin tener ningún cargo institucional ni ningún cargo de ningún tipo se deja la piel ahí, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿no? Primera batallita que ganamos, coño. Batallita en el sentido de que no somos más, pero mira lo que conseguimos, ¿no? Y realmente hemos salido muy tocados de la pandemia, porque yo creo que a pesar de que estamos intentando otra vez con esto de Ucrania y la rusofobia, intentarlo, yo creo que lo hicimos mejor en aquella época. Igual es porque estamos saliendo todavía, ¿no?, de lo del COVID, ¿no? Eso es lo que me planteo. Pero qué maravilla, ¿no? Esa izquierda consciente que sigue luchando y que a mí me nutrió absolutamente. Claro, pero es muy importante porque ese trabajo institucional, claro, ahí lo importante fue que hubo un trabajo de base, gente en los pueblos, en los barrios, dando charlas, pero ese trabajo que tú hacías institucional, importante, porque nos nutría de información a los que estábamos en los barrios, trabajo como el del profesor Pablo Sapag, o sea, bueno, es impresionante lo de ese hombre, ¿no? Porque, claro, yo tengo aquí el libro Siria en perspectiva, o sea, se te cae, ¿no? Se te caen todos los mitos que recuerdo, 2011, 2012, 2013, 2014, estábamos huérfanos porque no podías, ¿no? Y esa simbiosis, ¿no?, entre cargos institucionales, académicos, gente en la calle, eso fue muy importante, y ojalá, ¿no? Ojalá. Y ahora vamos a entrar ya en materia de la actualidad un poco, ¿no? Porque efectivamente rusofobia, expansionismo de la OTAN. Claro, la rusofobia es algo que la gente igual a veces se piensa que la rusofobia tiene que ver con la URSS, pero la rusofobia existe antes de la URSS. O sea, y además el país más rusófobo no es Estados Unidos, es Gran Bretaña, ¿no? O sea, Gran Bretaña ya con la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Luego, claro, luego está la Revolución Soviética, está la Unión Soviética, pero aún desapareciendo la Unión Soviética, hoy no existe la Unión Soviética. Rusia es un país
capitalista, con un capitalismo menos neoliberal que el que hay en la Unión Europea. Todavía hay muchas estructuras, el Estado sigue siendo fuerte, por ejemplo, hay una gran banca pública, hay un importante sector público, pero el objetivo es acabar con Rusia, porque claro, Rusia es como los geopolíticos lo llaman, no me sale la palabra, es como el corazón de la Tierra, es el sitio donde están todos, exactamente, es donde están todos los recursos naturales, ¿no? O sea, hay una cantidad de recursos ahí. Entonces, hay como un objetivo de incluso de desmembrar Rusia, ¿no? Es decir, acabar con Rusia como Estado, intentar dividirlo en pequeños países que sean fácilmente controlados. Claro, de esto y del invasionismo que hace la OTAN, pues cuéntanos un poco, ¿no? La situación actual, ¿no? Bueno, sería evidentemente muy largo, pero vamos a intentar sintetizar algunas ideas, ¿no? Sobre todo dar ideas, ¿no? Para la Bueno, gente. sí decir que escribiste un libro, ¿no? De Objetivo Moscú sobre todos estos temas, ¿no? Bueno, sí, pero fue un trabajo del equipo parlamentario, porque siempre hay que decirlo, ¿no? Otros dirían, no, lo hice yo. No, pero lo hicimos un equipo, ¿no? Por eso además lo firmé como grupo, mira, si lo tengo aquí, Oficina Parlamentaria de Javier Couso Permuy, ¿no? Y se llamaba Objetivo Moscú, protagonistas de la obsesión rusa, ¿no? Algo que lo colgué en internet, ¿no? Y, coño, algún día tendría que reactualizarlo con alguien, porque estaría muy bien ahora haberlo editado como un pequeño manual, porque la idea nuestra fue editarlo como un manual que diera las claves, ¿no? Para pensar por qué viene esta obsesión antirrusa que en nuestro país, excepto cuando Franco y la participación ignomiosa de españoles, por ejemplo, en el cerco de Leningrado, lo que se fue la División Azul, realmente pocos problemas hemos tenido como país, como pueblo y como gobiernos con Rusia. Yo creo que prácticamente ninguno. Pero es cierto, y tú lo has señalado muy bien, ¿no? El antirrusismo o la oposición a Rusia centrando primero a Gran Bretaña, ¿no? Porque Gran Bretaña antes era la globalizadora, ¿no? Luego fue Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, pero la primera o segunda globalización, porque hay muchos que dicen que la primera globalización fue la del Imperio Español, pero la segunda fue la de Gran Bretaña. Y claro, todos los teóricos geopolíticos, primero del Imperio inglés y después del Imperio estadounidense, tienen claro lo que significa el control de esa zona geopolítica, donde Rusia es una parte importante. No es todo Rusia, porque hay otros países, ahí tenemos Afganistán, que también, bueno, Irán, toda esa zona euroasiática. Los teóricos, por lo menos de los presupuestos imperialistas y del control tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, señalaban que quien controlara esa zona controlaba todo, porque es un pivote también a Asia, ¿no? Es un pivote a la salida de los mares, es un centro, además de materias primas, pero sobre todo de proyección, ¿no? Por lo tanto, es normal que pasara esto, ¿no? Primero fue el cerco, claro, a la Unión Soviética. ¿Y quién participó? Esa santa alianza, rememorando, ¿no? Contra la Revolución Francesa, creo que hubo contra la Revolución Rusa, ¿no? Los rusos y los soviéticos pasaron una guerra civil terrible, terrible, con millones y millones de muertos, ¿no? Y posteriormente hay un periodo en el que son aliados. La Unión Soviética es aliada de Estados Unidos, de Gran Bretaña en la lucha y de Francia en la lucha contra el fascismo, pero eso cambia claramente y rápidamente. En el año 46 ya Kennan decide claramente que hay que rinconar y que hay que empezar a trabajar política psicológicamente, porque no hay que olvidarnos de las operaciones psicológicas. Ahora se llama, una parte es la propaganda, ¿no? No solo eso, ¿no? Que ya se nos olvida, ¿no? Y se empieza a trabajar, ¿no? Contra Rusia, ¿no? Y sobre todo amedrentando a la población, ¿no? En Estados Unidos se llegó a un clima de terror, ¿no? En los años 50 y 60 contra Rusia, ¿no? Que culpable de todos los males, de la Unión Soviética, pero de terror nuclear, ¿no? Yo me acuerdo un vivir a finales de los años 60, ¿no? Aquello de que
había que hacerse un búnker en tu casa, ¿no? Ellos podían, porque nosotros vivimos en pisos, ¿no? La estructura normalmente de Estados Unidos es diferente, excepto en los barrios pobres, ¿no? De negros sobre todo, y bueno, ahora ya cada vez más de latinos que sí hay pisos, pero la mayoría de los pueblos y ciudades estadounidenses no son así, ¿no? Y, y, y entonces, ¿cuándo volvió a bajar, ¿no? Eso duró durante toda la Guerra Fría. Vuelve a bajar cuando ellos ponen un títere, ¿cómo se llama? Como fue Yeltsin. O sea, Yeltsin fue una persona que tuvo la encomienda de destruir la Unión Soviética, que era el antagonista de Estados Unidos y de sus países subalternos, entre los que estamos nosotros, y mientras Rusia era subalterna no había absolutamente ningún problema con ella. Yo viví aquellos años, ¿no? No veías campañas, al revés, Rusia estaba de moda, ¿no? A pesar de que allí campaban a sus anchas no solo los oligarcas, sino la mafia pura y dura, ¿no? En las calles incluso, ¿no? Haciendo la vida de los rusos absolutamente imposible, y a pesar de que hubo prácticamente hambruna, ¿no? No se habló. O sea, las grandes privatizaciones produjeron hambre, muerte, miseria y enfermedades. Aquí no se habló nunca. ¿Cuándo cambia la cosa? Cuando surge un poder que además viene, yo creo, impulsado por lo que puede ser el Estado profundo ruso, ¿no? Para recuperar lo que es la tradición de un país que tanto por materias primas como por proyección militar y por población es una potencia a todos los niveles, ¿no? Podríamos discutir si es regional, si es una potencia global o si es regional, pero es una potencia, ¿no? Y entonces, en cuanto a Putin, al principio, porque se lanzaron grandes ideas cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Primero estaba Helsinki, ¿no? Se empezó a estudiar un poco y hubo grandes acuerdos, además, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Posteriormente la Carta de París, con una idea de integrar a Rusia en un espacio de seguridad común. Y cuando Yeltsin llega, quiere entrar en ese reparto, quiere formar parte de esa. Incluso hay una propuesta de reformar la OTAN, una estructura militar en la cual podría estar interesada en ingresar Rusia, y de hecho Putin lo dijo, ¿no? Pero bueno, se va dando cuenta de que no es así, que cuando se quiere recuperar la soberanía, se quiere recuperar el respeto que te deben tus vecinos y tus oponentes, pues lo que tienes es justamente lo contrario. Y Rusia aprendió también, como por desgracia siempre aprende Rusia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, 27 millones de muertos, pero lo tuvieron la guerra de Chechenia, una guerra que además estaba inducida también. ¿Quiénes estaban ahí? Nuestros amiguitos de Afganistán y todos los yihadistas que se crearon, lo que creó Brzezinski, ¿no? Y expandió, ¿no? Esa utilización del islamofascismo y el terrorismo, ¿no? Después lo vimos en Abjasia y en Osetia, cuando Georgia invade zonas de lo que es su colchón de seguridad y sus zonas de influencia, ¿no? Y llegó un momento, antes de todo esto, en que, después de la guerra de Chechenia, en que Putin, en la conferencia de seguridad de Múnich, que por cierto ha sido hace poco, la última, hace un discurso diciendo hasta aquí hemos llegado y hasta aquí esto se acabó. O sea, nosotros habíamos negociado con ustedes de que no se expandirían, que nos permitirían unos espacios de seguridad común, y no ha sido así. Y a partir de ese momento, pues volvemos a las operaciones de psicológicas, de propaganda, para definir a Rusia como un enemigo. El problema no era el comunismo, ¿no? Como no lo era antes de que existiera la Unión Soviética, ¿no? El problema realmente es que el gran poder unipolar actualmente, que cada vez es menos unipolar a partir de la subida de los BRICS, así yo lo teorizo, a partir de 2006-2008, pues sabe que tiene que impedir que haya una unión comercial, financiera, de seguridad entre Rusia y la Unión Europea, porque se convertiría en otro bloque. Ya no habría dos bloques, los cuales son ahora mismo Estados Unidos y China, sino habría otro bloque por economía, por potencia militar y por proyección tanto económica como cultural, que podría ser la Unión Europea. Y de ahí viene todo, ¿no? Yo me quedé horrorizado cuando llegué al Parlamento Europeo, ¿no? Porque veía a los polacos, ¿no? La presidenta de mi subcomisión de defensa, Fotyga, polaca, bueno, casi llamaban a la guerra contra Rusia, ¿no? Y yo en el 2014 no había llegado todavía a España, ¿no? Curiosamente, 2 años después empezó a llegar, ¿no? Con los David Alandete,
con Elcano, con diferentes think tanks y periódicos, sobre todo El País y el ABC, que empezaron a trabajar primero en demonizar a Rusia, cuando no había existido ningún problema hasta ese momento en la opinión pública de nuestro país, hasta llegar al bombardeo masivo del casi 100% de los medios de comunicación de este país, que trabajan para el enemigo, o sea, así de claro, y trabajan con esos presupuestos ideológicos, para el cual se ha llegado a que la mayor parte de nuestra población crea que ahora mismo el problema más grande es Rusia. Con lo cual, un poco te he explicado o te he dado la idea de por qué viene todo eso. O sea, a Rusia se la va a contener, pero no porque nos interesa a nosotros, sino por las oligarquías polacas y del este, porque basan su seguridad en Estados Unidos más que en la Unión Europea, y a Estados Unidos porque no le interesa que haya esa unión, ¿no? Y por eso se ha llegado a... Es que no tenemos capacidad de llegar a la población, ¿no? En una de las pocas cosas que le doy la razón a Pablo Iglesias es que decía que ahora la política se hace en los platós. Es verdad, es verdad. Porque antes, joder, los partidos comunistas coño, en España en los 20 había más periódicos que ahora, ¿no? Y había más analfabetos y había radios de los movimientos de las organizaciones obreras. Ahora no tenemos nada, ¿no? Nada. Antes de que Carmen empiece con el tema de Ucrania, que quiero, sí, dos cositas que quería decir porque me parecen también muy interesantes. Empezando por el final, ¿no? Cuando has dicho, Pablo Iglesias decía que las batallas eran los platós, es cierto. Lo que pasa es que yo tengo un hilo de esperanza ahí, y es como los medios tradicionales están un poco de capa caída, ya no, o sea, Internet es para mucha gente el primer punto de conseguir información, ¿no? De consumir y de recibir información. Pues bueno, nosotros y otros medios igual podemos hacer algo, ¿no? Aunque bueno, lógicamente los otros todavía tienen mucho más poder. Luego, cuando lo has dicho ya dos veces, ¿no? El odio ese que existe en los países como Polonia contra Rusia, yo creo, no es una teoría que tengo yo, y es porque cuando ahí se cae el bloque socialista del Este, lo que viene es esa extrema derecha que estaba controlada por los servicios secretos socialistas, que claro, cuando ya toman el poder allí, claro, ahora tienen un odio visceral a todo lo que viene, ¿no? Y luego el tema de Rusia, hay para mí también un punto que Putin da el primer golpe encima de la mesa en 2008 con el tema de Osetia. Yo creo que flojea con el tema de Libia. Absolutamente. China también, ¿eh? Claro, y cuando se da cuenta es cuando dice, en Siria y dice, ahí no me la vais a dar. O sea, yo creo que ya nunca más. O sea, para mí Putin ya no va a permitir nunca más. Lo que decías de los medios, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Ahí tenemos una pequeña ventana. Lo que pasa es que cuando tú te lees las investigaciones asociadas a la penetración, te das cuenta de que, por ejemplo, Twitter no llega ni al 12%, Facebook, que es de los más, por ejemplo, por dar unos ejemplos, ¿no? De lo digital o de lo ciber, ¿no? Llegaba al 30%, la televisión llega al 100%, ¿no? De todas maneras tienen una gran preocupación, ¿no? Yo me acuerdo no me acuerdo quién fue en una conferencia en Ottawa, no sé si fue Brzezinski, puede ser que fuera Brzezinski, ¿no? Y Hillary Clinton alertando de eso, ¿no? Que es cierto que no había llegado al 100%, pero había un 20% de la población debatiendo sobre cosas que no tenían que debatir, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Mira, crear una televisión, yo que he trabajado en televisiones, cuesta cientos de millones de euros, ¿no? Ahora tenemos esta capacidad, mira, con una cámara, yo tengo un micrófono, una cámara, vosotros también, se dan cuenta de que esto puede ir creciendo y por eso ya están avanzando. El metaverso viene por ahí, ¿no? O sea, la idea... y ahí no tenemos nosotros esas, ¿cómo se llama? Herramientas, ¿no? Por suerte, por ejemplo, a nivel militar, porque lo cibermilitar es fundamental, es donde se está desarrollando todas las iniciativas militares. Afortunadamente, Rusia y China están a la par que Estados Unidos y no nos quedaríamos absolutamente solos. Lo que decías de Polonia, absolutamente de acuerdo contigo. O sea, está claro que esa extrema derecha polaca existe y una parte de su población. Pero curiosamente en Hungría existe exactamente igual y no son tan beligerantes con Rusia, ¿no? De hecho, tienen
acuerdos y han sido de las voces menos beligerantes, ¿no? Yo iba a seguir con el tema ya concreto, porque era la última, ha sido la famosa invasión de Rusia, o sea, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que además con esto creo yo que además relacionamos todos los temas un poco que se han tratado. La guerra mediática, la desinformación, porque también yo, por ejemplo, sí que creo que en relación con lo que estamos hablando, que es verdad que las nuevas tecnologías, las redes sociales, permiten que podamos crear canales alternativos, pero también si nos damos cuenta que genera otro fenómeno que es ¿cómo decirlo?, el exceso de información, que al final también desinforma, porque tú entras y tienes un bombardeo constante de información, no siempre con la capacidad, o sea, no todo el mundo puede tener la capacidad de contrastar todo lo que te llega. Entonces creo que a veces es muy difícil, y de hecho nosotros, nuestro trabajo que hacemos, sabemos las dificultades que también conlleva todo esto, precisamente porque hay un exceso también de información, que es una forma también de desinformar. Y bueno, con respecto a eso, a ese gran discurso de los últimos meses, que ha sido esa supuesta invasión de Ucrania de Rusia, que llevamos así, al revés, de Rusia de Ucrania, o a ver si va a ser al revés. Y bueno, es un poco este contexto. Yo quería también preguntarte, porque todo el tema del golpe de Estado del Maidán y todo ese contexto previo, creo que coincide, ¿no?, en tiempos cuando tú estabas en el Parlamento Europeo. Y también que la Unión Europea después ha ido teniendo bastante protagonismo en la historia de distintas maneras, primero de una forma más directa, después también Francia y Alemania participan en los acuerdos de Minsk, o sea, tienen varias relaciones ahí. Entonces, bueno, ¿cómo has vivido tú estos años? También es en esa perspectiva también europea y de las diferentes posiciones que se han ido generando entre las potencias europeas y Estados Unidos, y por supuesto en relación directa con Ucrania. Bueno, tienes razón. Yo llegué justo pasado el Maidán, ¿no? Estaba muy fresquito, pero sobre todo, además en los momentos terribles en los cuales se expulsa a diputados, se prohíbe el Partido Comunista. Incluso yo me acuerdo en aquella sesión inaugural que se hizo del Parlamento ucraniano en directo con el Parlamento europeo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Nosotros, la minoría allí, nos salimos, evidentemente, protestando por esas prohibiciones y esos diputados y diputadas que habían sido expulsados, enjuiciados, incluso algunos de ellos, ¿no? Y bueno, frente a toda la avalancha informativa tuvimos que sacar la bandera heroica exactamente igual que sacábamos con Venezuela, con Cuba, bueno, con Venezuela, con Cuba, con Siria, ¿no? Pero fue una batalla dialéctica continua y parlamentaria, ¿no? Ellos vendiendo al máximo nivel, ¿no? De esto participaban el presidente del Parlamento Europeo, participaba la alta representante, exactamente igual que estamos viendo ahora con los sucesos que están pasando en la frontera entre el Donbass, Ucrania y Rusia, ¿no? Y sobre todo nosotros manteniendo aquella idea discursiva y política de que eso es pegarse un tiro a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es un mal imitador de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, entre su poder blando, que se llama así, son las sanciones, que por desgracia para los pueblos no son nada blandos, ¿no? Solo hay que recordar que, por ejemplo, en las sanciones contra Irak causaron 500.000 de niños y niñas muertos, ¿no? Madeleine Albright, nunca me olvidaré de aquella frase, decía que era un precio que había que pagar, ¿no? Bueno, lo pagaban las familias iraquíes, ella no pagaba nada, evidentemente, ¿no? Y la Unión Europea exactamente igual, ¿no? Yo denuncié en el Parlamento, ¿no?, que cuando la Unión Europea empieza a hacer ya sanciones, hace sanciones contra Rusia, evidentemente nosotros perdimos 40.000 puestos de trabajo en España, ¿no? En el levante español, de frutas y hortalizas que se vendían hacia Rusia, que Rusia buscó inmediatamente otros mercados, ¿no? Pero empezamos a ver claramente que había una opinión unánime, por lo menos en aquella legislatura del 2014 al 2019, acorde totalmente con apoyo al gobierno surgido después del golpe de Estado en el que se utilizaron elementos fascistas, ¿no? Y después, además de haber comprobado todo el mundo las palabras de Victoria Nuland diciendo claramente, con perdón de los que nos escuchan, porque lo dijo ella, que se joda la Unión Europea, ¿no? Y hablando incluso de los nombres que ellos seleccionaban, ella, secretaria
o su secretaria de Estado de Estados Unidos decidiendo los nombres de las personas que iban a integrar el gobierno ucraniano post-Maidán, ¿no? Con lo cual estaba claro, ¿no?, que era una política en contra de los intereses europeos, ¿no? Pero ahí teníamos a todo el arco parlamentario, es decir, las derechas, por supuesto, el grupo socialista, los liberales y los conservadores, ni te quiero ni contar, ¿no? Las únicas palabras, es cierto, una parte de la extrema derecha y muy poquitos de la izquierda, porque no era una postura monolítica. Cuando nos levantamos en aquella sesión del Parlamento ucraniano que se retransmitía, no se levantó ni todo el grupo de la izquierda europea, ni todos los diputados y diputadas españolas de la izquierda. O sea, nos levantamos los de Izquierda Unida y los del Partido Comunista Portugués y unos pocos más. De los verdes muy poquitos, ¿no? Los verdes además en aquel momento estaban dirigidos por una señora que era absolutamente rusófoba, ¿no? Rusófoba, pero de una manera, yo de las primeras actividades que participé fue la invitación a los familiares de los que fueron asesinados en la sede de los sindicatos de Odessa, creo que era, ¿no? Pues me encontré una señora energúmena gritándole, insultando como marioneta de Putin a la madre de un chaval que había sido quemado vivo en los sindicatos, ¿no? Y yo luego cuando pregunté quién era esa, me dijeron, esa es la portavoz de los verdes, ¿no? O sea, con lo cual os podéis imaginar lo que me encontré allí, ¿no? Entonces, claramente era una labor absoluta de resistencia de una minoría, pero que era muy importante, ¿no? Porque podíamos ahora, podíamos en ese momento plantear por lo menos otro discurso. Hablaba, y lo hemos hablado antes, lo de llenar esos vacíos. Tiene que haber una voz, aunque sea pequeña, tiene que haber una voz de la dignidad. Yo sé que ahora en el Parlamento Europeo existe, ¿no? Hay una diputada irlandesa impresionante, que yo sigo todos sus discursos. Sigue ahí mi amiga, por lo que parece, Tatiana Zanoka, que creo que el otro día hubo un escándalo porque no la dejaron ni hablar, como me pasaba exactamente a mí, ¿no? Pero por desgracia tengo que ser muy, muy pesimista, ¿eh? Esa gran campaña de propaganda que existe, ¿no? Porque mira, lo que ellos hablan, que luego se incorporó a la nomenclatura de la OTAN, las guerras híbridas las teoriza un militar ruso y un general. Y las teorizan no diciendo que ellos, qué es lo que hacen ellos, o sea, diciendo qué es lo que hacen la mayoría de los países. Y luego eso se le ha dado la vuelta y se habla de guerra híbrida continuamente solo contra Rusia y además metiendo pues sus canales de informativos, tanto Russia Today como Sputnik, etcétera, etcétera. Y de hecho, en esa legislatura fueron donde se plantearon los centros de excelencia de la OTAN combinados y los grupos para crear, ¿cómo se llama?, investigadores de la supuesta desinformación rusa, unos centros que elaboran un informe, aparte de diferentes medios de comunicación en lengua rusa y en las lenguas de los países bálticos y polacos para contrarrestar esa supuesta ¿cómo se llama?, agresión rusa sobre los tontitos de los ciudadanos europeos. Es decir, es cierto que a partir del Maidán y el cambio geopolítico que se produce en Ucrania, que para mí es un pivote fundamental para romper y acabar de cercar totalmente a Rusia, a partir de ese momento, desde la Unión Europea y desde la OTAN, se lanza toda esta gran campaña de propaganda, de operaciones psicológicas, en la que colaboran todos los grandes medios de comunicación. Tú lo decías muy bien antes, es muy diferente, tenemos mucho acceso a fuentes abiertas de información, pero el papel que hacían antes los periodistas buenos, que eran seleccionar cuáles son las fuentes fiables, tamizar, ya no lo tenemos, porque de los periodistas que tenemos nos quedan muy poquitos que puedan hacer a los grandes medios y los que además lo hacen con un rigor incuestionable, independientemente de sus ideas, como puede ser Rafael Poch de Feliu, pues los han echado, ¿no? Con lo cual tenemos un grave problema para explicar pues lo que está pasando ahí, ¿no? Que, ¿a quién le está viniendo bien lo que está pasando en Europa? A Estados Unidos, evidentemente. O sea, quien va a ganar de lo que pase aquí va a ser Estados Unidos, ¿no? A pesar de la maestría, yo creo que está desarrollando Rusia, ¿no? Que es Lavrov es un zorro y Putin es un zorro geopolítico en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las disensiones que ha conseguido, ¿no? A pesar de que
también ha cohesionado, pero yo lo veo regulero, ¿no? Esa cohesión de la OTAN, ¿no? Porque Alemania ha salido por un lado, Francia por el otro, Hungría por el otro, Croacia por el otro, Serbia era evidente que por el otro, ¿no? Pero Hungría, Croacia y hasta Ucrania en algunos casos les está saliendo regular, a pesar de que parece que vivimos en un país como es España, en el cual yo creo que han conseguido penetrar en las mentes de la mayoría de la población y tenemos muy difícil para explicar estas cosas. En relación con varias cosas que has dicho, hay un elemento que me llama mucho la atención porque hablamos de los medios, pero también es verdad, lo de antes de los espacios vacíos que estabas comentando al principio, quizás también se eche en falta también una continuidad, porque como estabas hablando de esos trabajos que se hicieron en el Parlamento Europeo, si eso no se sigue haciendo, la memoria también es muy limitada y es necesario ir presionando en todos los campos, porque por ejemplo con la cuestión de Ucrania estos últimos días yo me he dado cuenta de que parece que todo lo que ha ocurrido antes la gente se lo ha olvidado. O sea, no se acuerdan de que hubo el Maidán, no se acuerdan de nada. Y yo puedo entender que a alguien de Twitter se le haya olvidado, pero me resulta muy llamativo cuando veo esa amnesia también a través de los políticos, de los representantes políticos en instituciones, incluso con cargos importantes, y parece realmente que tienen una amnesia, yo creo que interesada, con respecto a la historia reciente. Entonces creo que sí que es muy importante eso que comenta, porque creo que también un papel que hay que tener dentro de ese tipo de parlamentos es hacer de la memoria esa que parece que se les olvida. Entonces, bueno, eso sí quería comentarlo y ahora también en relación con todo esto, también un poco con el tema mismo que también estaba sacando, está el tema de Europa. Europa tiene efectivamente ciertas contradicciones con todo esto, no solamente por las sanciones contra Rusia, sino porque también afectan a Europa, sino también, por ejemplo, por todo el tema energético, la propia crisis que tiene Europa. Bueno, en ese sentido también, ¿qué opinión te merece el hecho? ¿Cuál es la estrategia que pueda tener la Unión Europea ahora mismo, teniendo en cuenta el propio problema interno que tienen y que este contexto, desde luego, de entrada no parece favorable? Mira, no hay estrategia ninguna. O sea, Europa tiene gas hasta un poquito entrada la primavera, no tiene más. No tiene más. Europa depende. Le pasa a China también, pero China lo está cometiendo de otra manera, ¿no? Pero Europa tiene un grave problema de acopio de la energía, ¿no? En un país, además, con unos estándares de vida en los cuales se emplea muchas de las fuertes energéticas, ¿no? Entonces, no hay alternativa a llevarse bien con Rusia. No hay alternativa. Es que Estados Unidos no lo puede suplir, no solo por incapacidad real de traer en buques, grandes buques metaneros, ¿no? Pero plantas regasificadoras en Europa hay muy pocas, ¿no? España, por ejemplo, es uno de los países que más tiene, pero luego para llevarla hacia Europa no hay gasoductos ni hay manera, ¿no? Con lo cual, además, todo lo pagaríamos nosotros. O sea, lo pagaría, pues, ¿quién? La gente de abajo, es la que pagaría los precios altísimos de la energía. Se ha intentado echar mano de Qatar, también de Nigeria, bueno, de los diferentes, de Argelia, de los diferentes países que tienen el gas, que es lo fundamental, porque además el gas funciona no solo en el norte de Europa, en los inviernos fríos, sino también en la generación de energía, en las plantas en las que se utiliza de ciclos combinados el gas, ¿no? Por lo tanto, hay un problema gravísimo que no sé cómo van a solucionar. Lo que sí tengo claro es que esto nos va a llevar a consecuencias económicas gravísimas. Y ya venimos muy tocados. O sea, venimos muy tocados. La gente y siempre aquí estoy pensando en los curritos, y en la gente sin trabajo, ¿no? Venimos de la crisis de la subprime, después de la crisis de la deuda que sufrió nuestro país, de Grecia, la explosión de la burbuja inmobiliaria, después el COVID y ahora nos traen una guerra. O sea, es lo que nos faltaba. O sea, es que ellos hablan, además, mintiendo totalmente. O sea, va a haber una invasión, no va a haber una invasión, va a haber no sé qué. Mientras tanto, incluso cuando apoyan a los suyos, los hunden, ¿no? Porque Ucrania está cada vez más hundida. Y eso que es un país que ha sido rescatado, y no lo digo con todas las palabras, rescatado igual que fue rescatado Grecia o España, ¿no? Con todo lo que luego te exigen, ¿no? Miles de millones de euros ha Fue dado. llamativa las declaraciones de Zelensky, ¿no? Diciendo que por favor pararan ya porque tanta locura estaba generándole problemas. Entonces, es un grave problema el que tiene Europa, ¿no?
En eso yo soy muy disruptivo con la izquierda tradicional española, ¿no? Y no soy antinuclear, no soy antinuclear. Y cada vez soy menos antinuclear. En el sentido, evidentemente, ojalá podamos llegar a la fusión, ojalá podamos llegar. Y hay que seguir investigando en eso, ¿no? O sea, una energía nuclear que no tenga residuos y que no genere... Pero mientras tanto no se puede abandonar, no se puede abandonar. Es que es una locura absoluta. Lo que está haciendo Alemania es otro tiro en el pie, ¿no? De supuestas ideologías. Claro que tenemos que ir hacia energías no contaminantes, claro que hay que pensar, pero ni todo de golpe, ni todo a la vez para jorobar siempre a los de abajo. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Al final se están desarrollando unas políticas, ¿cómo podríamos decir? Para que los ricos sean los que coman carne, para los que la electricidad se la puedan pagar, para quien no pase frío sea quien se lo puede pagar. Y eso no puede ser así, ¿no? Y tiene mucho que ver además con la idea de desindustrialización que trajo la Unión Europea. Entonces, ecología sí, pero ecología social. Ecología social y ecología anticapitalista, ¿no? Y por eso llegamos a las locuras en este país de que cuando tenemos necesidad de energía le compramos a Francia, que la produce con energía nuclear. Y a pesar de ser Francia dentro del bloque capitalista de la Unión Europea, pues curiosamente, ¿cómo se llama? Su empresa es una empresa nacional, de mayoría del Estado, no todo del Estado, pero de mayoría del Estado, que gestiona el uranio y gestiona las centrales nucleares. Por lo tanto, Europa tiene que mirar también ahí, no hacer lo contrario, ¿no? Diversificar las fuentes, sí, pero sobre todo llevarte bien con tu vecino, que no tendrías ningún problema si lo integras en un espacio de cooperación, porque los rusos nunca han fallado. Por mucho que digan ahora, las empresas rusas nunca han incumplido ninguno de los contratos firmados. Y además muchas veces incluso han llegado a vender por debajo de los precios del mercado. Incluso ahora Putin se ofrecía a ayudar a regular esa locura que ha introducido la Unión Europea, que es obligación de la Unión Europea del cálculo del precio de la energía, que solo a quien satisface a los grandes monopolios privados de la energía, ¿no? Por lo tanto, no, la solución es esa, pero claro, la solución es volver también a los monopolios públicos, ¿no? De generación de energía, pero eso ya sería irnos a lo que nosotros queremos conseguir, pero si hablamos en algo geopolítico de la realidad, Europa no tiene salida, no tiene salida, es que no tiene salida, ¿no? O sea, Estados Unidos la va a ahogar, exactamente igual que está haciendo con Ucrania, ¿no? Y no se dan cuenta. Y los ciudadanos se dan menos cuenta todavía, es alucinante. De hecho, me has quitado la pregunta, porque la pregunta era justamente esa, la de la energía nuclear. Nosotros en la revista La Comuna queremos abrir el debate. Yo también he pasado, cada vez soy menos antinuclear, si es que alguna vez lo he sido, bueno, posiblemente porque yo vivo en Euskal Herria, en los años 80 hubo aquí el tema de Lemoiz y ha quedado muy metido, ¿no? en el Binario. Sí, pero hace tiempo que ya no soy tan antinuclear. Hace tiempo que además en Twitter intento seguir a este divulgador, operador nuclear, que suele decir cosas bastante interesantes para conocer técnicamente. Yo creo que la izquierda tiene que abrirse a la ciencia y a la tecnología, o sea, porque la ciencia y la tecnología nos va a traer la posibilidad de superar, ¿no? cuestiones. Otra cosa es que la ciencia y la tecnología tiene que estar al servicio de las capas populares, pero eso, claro, eso es otra cosa. O sea, no porque la tecnología esté en manos del capital o que la ciencia esté en manos del capital le vamos a dar la espalda. Que a veces también este es un debate que tendríamos que dar, ¿no? Entonces, yo lo que veo con el tema de la energía nuclear es, y tú lo has comentado, ¿no? O sea, por supuesto, es renovables y el apoyo lo tiene que dar la energía nuclear hasta que consigamos que o tengamos una energía nuclear más limpia. Ya cada vez avanza más, reactores de cuarta generación, Rusia, China están muy avanzando en ese terreno, reutilizar los residuos. Técnicamente hay una cosa que hay un mundo a explorar. El problema que tiene la Unión Europea, pues ya los comento también, es que al final, nada, pues ahora queremos ser todos verdes y lo verde, por desgracia, técnicamente no está preparado. Así que sobre este tema, yo personalmente, como ya lo has comentado y has comentado fenomenalmente, la pregunta ya queda superada. ¿Sabes lo que yo empecé a pensar sobre esto
con toda esta reflexión que nos hicimos, ¿no? Después del fracaso aquel del 15M y de la proyección de la nueva dirección de Izquierda Unida y lo que significó Podemos, ¿no? Cuando llegué al Parlamento y conocí a los checos, ¿no? Y los diputados y diputadas checas comunistas, algunos de ellos, que no estaban en contra de la energía nuclear. Y empecé a hablar con ellos, ¿no? Y me decían algo que me hizo pensar muchísimo, ¿no? Porque decía, antes la izquierda, tradicionalmente la izquierda comunista o la izquierda estaba apegada a la ciencia, apegada a la industria para favorecer a tu población, ¿no? Y de repente nos fuimos separando, ¿no? Hasta posiciones, yo creo, maximalistas del ecologismo, es decir, además un ecologismo dedicado a que solo pueden llevar las capas altas de la población, ¿no? Entonces, para mí no es antitético, o sea, no sigo siendo ecologista, fui como tú antinuclear total, o sea, fui antinuclear, ¿no? Y me acuerdo de Lemoiz y todo, me acuerdo perfectamente, pero ahora lo he pensado y es cierto, y está muy bien, ¿no? Aquella alerta que nos lanzó con la trampa de la diversidad, a pesar de que ahora discrepe con él en algunas cosas, en ese sentido, ¿no? Lo que nos colaron, ¿no? Evidentemente. Yo apoyo la lucha de los transexuales. Ahora no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las campañas que se están haciendo para eliminar la mujer, ¿no? O sea, la mujer, o sea, es que hasta en la ONU el grupo de mujer ya no se llama grupo de la mujer, ¿no? Cosas así. Entonces, toda esa crítica la tenemos que hacer, ¿no? Porque esa fue la revuelta en Francia, ¿no? Mal dirigida, porque por desgracia cada vez hay menos organización de clase, ¿no? Pero tenían toda la razón del mundo. Porque la gente que vive en los pueblos, en Francia pasa exactamente igual que en España, porque ese es el modelo del capitalismo avanzado, están despoblados, tienes que coger tu coche para ir de un lado para otro, te vendieron que los coches diésel eran los que funcionaban mejor para el trabajo y de repente penalizan la carne. Es igual que la última polémica de moda, ¿no? Antes de lo de Ayuso, ¿no? Y de lo de Rusia, como fue las macrogranjas, ¿no? Evidentemente que hay que tener críticas, ¿no? A ese trato animal, pero yo estoy seguro que si no hay macrogranjas, aunque tengan que ser de otra manera, la clase obrera no puede comer carne. Lo tengo así de claro y ese es un debate que habría que hacer. Evidentemente no puede ser animales, porque eso el problema es el capitalismo, ¿no? Más que es la maximización del beneficio sin importar de la vida, ¿no? Pero hay que hilar muy fino con estas cosas, ¿no? Y a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? La carne, la exportación de carne en nuestro país está cerca del 20% o más del 20%, empatado con el turismo, ¿no? Y que un ministro haga unas declaraciones así en un periódico británico, es que no sabe lo que significa en la lucha interna de los países, Gran Bretaña y España. O sea, yo no sé a quién y ahí me he hecho la culpa, porque yo fui de los que apoyó a Alberto Garzón para que subiera a la dirección de Izquierda Unida, ¿no? Pero hay gente que no está preparada para ser ministro, ¿eh? No está preparado para ser ministro, porque no solo es tirarte un tiro en el pie, ¿no? A pesar de que haya que abrir ese, no sé si me entendéis, es muy difícil y es muy polémico lo que digo, pero no tengo ningún problema en decirlo, no tengo ningún problema. Estoy harto de la cultura verde para los pijos, ¿no? O sea, porque yo quiero la ecología para toda mi población. Nos gustan los debates polémicos en la comuna. No solo nos gustan, sino que además estás abriendo determinados temas que nosotros también tenemos pendientes abrirlos en concreto, porque es cierto, o sea, y de hecho, ya casi como para ir cerrando, lo que queríamos también era comentar ese estado en el que está, llamemos la izquierda, los movimientos revolucionarios o en sentido amplio, porque, bueno, realmente ha habido como una especie de, me vais a perdonar el término, pero con una especie de idiotización o incluso pijización de lo que significa ser de izquierda. Se ha quedado todo en lo simbólico, nada en lo material, y a mí muchas veces me parece que ya no se trata de que esos debates que tienen no tienen nada que ver con la realidad social que nos agobia y que no, bueno, a la clase trabajadora en su mayoría, sino que realmente no tratan otros debates, nada más que hablan de unas cuestiones filosóficas, simbólicas, que realmente no van a solucionar el problema de nadie, y el problema de todos es que al ser ellos los que representan a nivel institucional lo que se supone que es la izquierda, el daño es colectivo. Entonces, bueno, así un poco también para ir cerrando, pues
hablemos un poco de eso, de la situación de la izquierda, aunque creo que ya más o menos has dicho que Me gustaría hacer decir una cosa que además seguramente es un debate que también se tiene que dar en la izquierda, que es el tema de la reindustrialización. Cuando hemos hablado de la energía nuclear y de la energía, claro, hay un debate que se tiene que dar. Hay que reindustrializar este país como sea. O sea, no podemos seguir siendo un país de camareros y de turismo, hay que reindustrializarlo y la reindustrialización va a exigir un consumo eléctrico. Ahora que es otro debate que no se está dando en la izquierda. No, y aparte de que lo de la industrialización, eso no se habla. Bueno, se habla como consigna, ¿no? Pero yo es que estoy harto, por eso yo hablaba antes de Anguita, pero por eso, y puedo hablar de otra figura que no es de izquierdas, es de derechas, es de Gol. O sea, yo estoy, por no hablar de Fidel, o sea, o de Chávez, ¿no? Personas de Estado. Necesito personas de Estado que no me digan consignas estúpidas, ¿no? Que se hable de industrialización, pero ¿cómo? Porque en el marco de la Unión Europea, ¿cómo lo hacemos? Hay un Banco de Desarrollo Europea en el que en teoría estaba pensado para eso, para ayudar a las regiones periféricas. Se debería hacer con transferencia de renta también, pero bueno, va contra el acta única, por lo tanto, y contra el Tratado de Maastricht y todos los tratados, ¿no? Con lo cual no nos lo dejarían hacer. ¿Cómo se hace? Porque se tiene que hacer desde con una dirección de Estado, con un programa de Estado, ¿no? Y también buscando capitales privados también, aunque sea luego de un desarrollo mixto y con mayoría público. Pero nadie habla de esto. ¿No os dais cuenta que la izquierda últimamente ha perdido el norte? Tú lo decías muy bien, Carmen. O sea, sí, de cuestiones accesorias, ¿no? Y las cuestiones que donde deberían dar la batalla ni siquiera la dan bien, ¿no? Tenemos un problema de 1 millón de personas cercanas a la extrema pobreza. Para eso se creó en teoría el ingreso mínimo vital y no ha llegado ni a 200.000 personas, ¿no? O sea, es que la reforma laboral que iban a cambiar, una reforma, además iban a cambiar la del PP, que fue la más lesiva, pero la otra también fue muy lesiva, la del PSOE. Y nada, o sea, es todo como... además eso desmoviliza absolutamente, ¿no? Yo me siento huérfano. Yo creí mucho en la propuesta que lanzó Pablo. Pensaba que era desde el principio, pensaba que era nacional popular y además hablaba así. Incluso hablábamos así cuando tomábamos un café en una caña, ¿no? Entonces yo decía, coño, pues puede ser interesante aunar diferentes gentes de todos los lados y conseguir algo importante. Y se les pasó en nada. O sea, es que en un año ya estaban hablando de si eran socialdemócratas, ¿no? Y aún si fueran socialdemócratas como los Palme, pues digo, bueno, porque Olof Palme sabéis que era internacionalista y antiimperialista. De hecho, yo creo que por eso lo mataron, ¿no? Bendita aquella socialdemocracia, porque ni siquiera, eso era una socialdemocracia light, ¿no? De hecho, la socialdemocracia procuraba algunas leyes conciliadoras con esta cuestión material que estamos hablando, pero realmente en lo que se ve, y a mí también me produce ya también una orfandad, incluso desde esa perspectiva de los debates que se propugnan, ¿no? Porque es todo el tiempo son cuestiones filosóficas o abstractas del sexo de los ángeles que realmente tienes que tener dos cosas, la vida muy resuelta para que te preocupe eso y en segundo lugar que te importe un pimiento el resto del mundo. O sea, tienen que coincidir las dos cosas. Entonces, si estos son los representantes que tenemos, hay una orfandad total. O sea, no que la sientas tú, es que es total. Y entonces, Perdona. no. Entonces, bueno, que simplemente era eso, ¿no? Y hay muchos debates que no se tienen por miedo, como es el tema nuclear, como es el tema, por ejemplo, también de las Fuerzas Armadas, que creo que es un debate que hay que tener, porque es cierto que vivimos en un lugar especial, porque hubo un golpe de Estado militar y eso no se ha solucionado y demás, pero no podemos seguir escondiéndonos detrás de esa historia para evitar temas profundos. Y hay otras cuestiones más que creo que no se hablan porque de repente nos hemos convertido como una especie de izquierda bien queda, que no quiere entrar en temas que verdaderamente puedan, como decía Celaya, tomar partido hasta mancharse. O sea, es mucho mejor ese tomar partido superficial que es pelear todo el día por el sexo de los ángeles, porque eso no mancha. Y esa es un poco la sensación que yo tengo, pero es que mientras tanto cada vez va todo peor. Mientras tanto, lo único que han hecho ha sido polarizar con Vox para dar una publicidad tremenda, porque se la han dado ellos. Y ahora, ¿qué futuro nos espera? Ayuso, presidenta. No sé, pero bueno, mirando a la izquierda yo estoy pasando por un momento, afortunadamente ya saliendo, ¿no? Pero de depresión real, ¿no?
sobre todo porque me di cuenta, es muy importante también la quiebra ética y moral que han tenido estos personajes, ¿eh? No han durado nada, o sea, no han durado nada. Es que cuando hablo, por ejemplo, lo del chalet, pues a mí me cabrea, lo siento, me cabrea. Yo también fui eurodiputado y salí de mi piso de Villa de Vallecas, que era un piso de 39 metros cuadrados útiles, y volví a mi piso de 39 metros cuadrados. No fui capaz de generar tanto dinero para que alguien me diera un crédito, en teoría, de 700.000 euros, aunque el valor de esa chalet es más de 1 millón de euros, por lo que tengo entendido. Esas cosas pueden parecer anecdóticas, pero no lo son. Sobre todo una persona que puso esos valores de estándares éticos altísimos y que dijo que una persona que representara a su pueblo no se podía ir, después de estar en la política, a vivir a una urbanización. Y luego se va. Entonces es que a una urbanización de chalet me refiero. Entonces esas cosas hacen muchísimo daño. Es que se llegó a tener 5 millones de votos en el momento de un discurso más o menos interesante en algunos tipos de cosas, sobre la OTAN, sobre los GAL, sobre cuánto. Y después se ha ido bajando continuamente hacia la depauperización. El espectro político que representaba Izquierda Unida se mantiene ahora porque Yolanda, los medios la están tratando bien, porque si no las encuestas daban una bajada total. Y entonces yo lo que tengo miedo es de que nos pase, y nos va a pasar ya, porque virtualmente nos ha pasado ya, pero que pase ya realmente lo que ha pasado en Italia, ¿no? La desaparición del Partido Comunista, la izquierda está atomizada y a veces ni siquiera llega a pasar los límites electorales que hay del 3 o del 5%. Nos puede pasar exactamente eso, que nos vamos a quedar huérfanos porque además hay una debacle de ilusión, ¿no? Ese espacio está ahí, ¿no? Ese espacio yo calculo entre 1 millón y 2 millones de votos, que es lo que tenía la Izquierda Unida tradicional, está ahí, y yo creo que hay que rescatarlo, y hay que rescatarlo de alguna manera, aunque realmente siempre hablamos de esto y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Porque además se han roto todos los movimientos. El movimiento feminista, que fue tan potente 4 o 5 años atrás, lo han roto, ¿no? La izquierda, que llegó a ser tan potente en muchas épocas, está rota también por estas cuestiones de esa izquierda llamada woke, ¿no? Que ha ido a las cuestiones identitarias de las clases medias o de las clases liberales por encima de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces yo creo que hace falta una reflexión profunda de los militantes, de nosotros, de los que estamos en la calle, de los que estamos trabajando, para construir algo, ¿no? Algo, aunque no sea lo que nosotros queremos. Y todo que vamos a maximizar, no vamos a llegar a ningún lado. Pero algo, una izquierda que pueda ser, no sé, que dé ilusión, que sea soberana, que sea pegada a la clase, que cuando tú veas a alguien en el Parlamento hablando y diciendo las cosas claras te pueda referenciar, como teníamos cuando estaba Anguita u otros, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo veo difícil porque se une esta tremenda decepción y depresión a una desarticulación que nos ha producido el COVID, y a ver cómo vamos a salir de aquí, ¿no? O sea, los datos son terribles, datos de inflación, datos de pérdida de calidad de vida, datos de marginalización, de precariedad, son graves, ¿no? Y yo creo que las calles estallarían, ¿no? Y estoy muy enfadado, ¿no? Yo veía la batalla en Cádiz, ¿no? Y ver al secretario general del Partido Comunista diciendo que tranquilos, que se esperaran, ¿no? Y un gobierno obrero, el más avanzado y progresista de Europa, y les manda una tanqueta, ¿no? O sea, con un ministro de Interior facha, de verdad, y que no dimitan o que no le interpelen o que le llamen al orden, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Porque es que entre lo que decían y lo que han hecho, pues eso genera desafección total. Y luego la batalla cultural, tú lo decías muy bien, la batalla cultural la está ganando la extrema derecha, porque no tienen complejos, no tienen ningún tipo de complejos. Y hay temas sobre los que la izquierda no habla. España tiene que hablar de inmigración, claro que tiene que hablar. Y siempre que hay esos debates, sobre todo cuando Marruecos, porque últimamente cada vez hay menos flujos migratorios, con el COVID también ha bajado bastante, de refugiados también ha bajado. Últimamente Marruecos lo utiliza como un arma, utilizando de manera asquerosa a niños y niñas, ¿no? Y en esos debates no estamos, ¿no? No estamos nunca.
Nunca hablamos de lo que pasa con Marruecos, nunca hablamos, no sé, entonces hace falta rearmarse, ¿no? Rearmarse cultural, rearmarse ideológicamente y rearmarse moralmente y éticamente, ¿no? Y no, bueno, yo ya estoy más mayor, ¿no? Pero por lo menos también dar el paso a gente joven, ¿no? Pero estamos muy atomizados, por lo tanto, siento deciroslo que soy muy pesimista en el futuro que nos espera. Aunque yo creo que si sigue esto del PP no va a gobernar Ayuso. Sobre lo de Ayuso me lo he dejado a huevo, entonces aprovecho para dar mi opinión, ahora que está tan de moda. Yo creo que es muy complicado asaltar un aparato y yo no sé qué contratos hay por ahí. No sé qué contratos hay por ahí. Entonces, Ayuso no sabemos si será la próxima presidenta o no. Lo que está claro es que quien está comiendo palomitas aquí es Pedro Sánchez, porque mientras estén así divididos no lo van a conseguir. Posiblemente sea Feijóo, no lo sé, no lo sé. Yo siempre pensaba que él, que era el que querían lanzar, nunca se pudo hacer después de las fotos con Marcial Dorado, con el narcotraficante aquel. Eso es una debilidad tremenda para alguien que quiere ser presidente del gobierno. No sé no sé lo que pasará. Vox está creciendo mucho. Lo que pasa es que yo creo que tiene un techo y que Abascal tiene un techo absoluto. Si se aliaran con Ayuso, con Álvarez de Toledo, con Aznar y tal, veríamos lo que pasa, ¿no? Pero actualmente yo creo que como siga así la cosa va a gobernar el PSOE, aunque si sigue esta descomposición del Partido Popular, Vox seguirá creciendo. Yo creo que Vox va a desaparecer o va a tocar techo cuando no esté el actual gobierno. O sea, yo creo que crecen con ese miedo, el gobierno social comunista, y claro, y Garzón diciendo sus cosas, y luego programas de televisión o debates que hay que, o sea, ya lo has dicho, ¿no? O sea, hay una serie de derechos civiles que hay que defender, el colectivo LGTBI, el colectivo trans, tiene una serie de derechos civiles, pero poner eso en el centro del debate ha polarizado y ahí es donde tiene el caldo del cultivo Vox. Cuando eso ya no esté, esa gente, mucha de esa gente volverá para atrás y estará el PP, que surgen del PP además, o sea, es el PP. Yo creo que se está recomponiendo, ¿no? O sea, en el 2014 parecía que el bipartidismo iba a implosionar y ahora se está recomponiendo, ¿no? O sea, va a salir reforzado el PSOE y va a salir reforzado el PP cuando el PP busque un líder, que también es verdad que Pablo Casado no es líder, Feijóo es más, sí que es verdad que Feijóo tiene esa cosa de Estado, ¿no? Porque ha gobernado la Comunidad de Galicia, no lo ha hecho relativamente mal, o sea, mal me refiero que no ha tenido esos casos de corrupción y esos casos de nepotismo como puede tener Ayuso, ¿no? O otros dirigentes, como más nos pasa un poco como en la Comunidad Autónoma del País Vasco con Urkullu, ¿no? Que es aquí a gobernar la derecha. La derecha del PNV es neoliberal 100%, o sea, no se diferencia en el PP en nada. Hay un montón de cosas por detrás que no salen a la prensa, pero transmite una imagen pues, de moderación, de buen hacer, que luego es mentira, ¿eh? Pero es que es otra cara del PP, ¿no? Porque él es heredero de Fraga y Fraga fue muy inteligente, ¿no? Fraga cuando gobernó en Galicia nunca estuvo en contra del gallego, desarboló completamente a los partidos nacionalistas porque no era como Abascal en contra de, no se entendía la diversidad cultural que hay en Galicia y viene de la democracia cristiana, ¿no? No es Feijóo no es Ayuso, ¿eh? No es Ayuso, ni es Aznar, ¿eh? O sea, dentro del PP hay muchas almas, cada vez van quedando muy pocos. De lo que significaba esa democracia cristiana queda Margallo y quedan poquitos más, ¿no? El Feijóo y poco más, ¿no? Y luego una reflexión que a mí se me viene al caso, ahora se quejarán mucho, ¿no? Y después de Castilla y León se quejan mucho, ¿no? Pero cuando han perdido los gobiernos, la izquierda, o la supuesta izquierda, yo me acuerdo en Madrid, ¿no? Carmena, ¿no? Carmena hizo, el ayuntamiento de Carmena hacía cosas en los barrios que no le iban a votar nunca, ¿no? Pero en cambio en Villa Vallecas o en Vallecas o en Pueblo Nuevo no sé qué, no veíamos la intervención de su ayuntamiento y cuando pierde, pierde porque pierde esos votos. Eso no lo han mirado, ¿no? Yo hace poco estuve en Venezuela. ¿Por qué Venezuela ha aguantado todo esto? Porque ha cuidado a sus bases, a su pueblo, a las bases chavistas que representan de 6 y 8 millones de personas, los ha cuidado y los ha tenido permanentemente movilizados. Y aquí estos señores lo que hacen es desmovilizar
han desmovilizado a la izquierda, antes de la COVID y después de la COVID. Y hablo de Izquierda Unida y de Podemos. Absolutamente desmovilizado cuando estábamos en un ciclo, además, de movilizaciones. Es cierto que no se podía sostener cuando estábamos todo el día en la calle, la marea verde, la marea no sé qué, la marea... Tanto no, pero sí había flujos y reflujos, ¿no? Pero es que ahora mismo es como marea baja, aquí no hay nada y cuando sale la gente les dicen, no, no, tranquilos que ya estamos en el gobierno y vamos a negociar por vosotros. Sí, o le estás haciendo el juego a la derecha. La otra típica. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando y ya en lo que sí te invitamos para otra ocasión para hablar también de tantos temas porque realmente está siendo un gustazo de entrevista, así que muchas gracias. Nada. Y bueno, yo te quería hacer unas preguntas así un poco, que una vez la hice en otra entrevista, pero me he acordado y me ha dado curiosidad hacértelas a ti. Si te parece. Sí, dale, claro, claro. Bueno, básicamente son 3 o 4 recomendaciones. Una, recomiendes un libro. Pues un libro, aunque ya está... Bueno, sirve. El tablero, creo que era el tablero mundial de Brzezinski. ¿Se llama el tablero mundial? Yo creo que sí. Que lo tengo por ahí, pero no lo... Creo que es el tablero mundial de Brzezinski, sí. Está... no, o si no, no. Y otro, te voy a recomendar otro, Soberanos Intervenidos, de John Garcés. Impresionante, sobre todo la influencia y la intervención estadounidense en España. Imprescindible, cualquiera de los dos. Bueno, ahora tus referentes políticos a nivel nacional o internacional. No Pues, tienen que estar vivos, ¿eh? No tienen que estar vivos. vale. Evidentemente, de fuera de España, Fidel y Chávez. Así de claro. Y en España, yo creo que después de nuestros grandes héroes patrios de la Revolución Española, y hablaría eso, yo soy muy fan de García Oliver, lo llamaban anarco-bolchevique por algo. Ese me gustaba mucho, pero como figura histórica, ¿no? Y lo más cercano que he visto en nuestro país últimamente, lo he repetido ya varias veces en la entrevista, a pesar de discrepar en algunas cosas con él o no estar de acuerdo en todo con él, ¿no? Pero el balance es absolutamente positivo, ¿no? Julián Guita, o sea, ay, por favor, que venga alguien parecido, ¿no? y poquito más, ¿eh? Bueno, y luego todos los grandes líderes contra el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Desde Ho Chi Minh, Giap, los líderes africanos, la mayoría asesinados, ¿no? Por los servicios secretos estadounidenses y europeos, ¿no? Todos, ¿no? Lumumba, Bishop, todos. Por ahí va a mí. Pues ya, como para despedirnos, Pablo Iglesias dijo hace pocos días, sé que además tuviste bastante relación, Pablo Iglesias dijo hace poco que ahora que ya no estaba en política podía decir la verdad. Yo entendí que se refería sobre todo a que no estaba dentro de un organismo y que era más libre a la hora de expresar sus opiniones. Entiendo que se refería a eso. Pero como persona que ha estado dentro o dependiente de organizaciones y dentro de un parlamento, como es el Europarlamento, y que ha dicho muchas verdades, ¿cómo interpretas esas palabras? Hombre, yo las interpreto como dices tú, o sea, que es cierto que cuando eres vicepresidente, aunque seas un vicepresidente de Chichinabo y estés dentro del Consejo de Ministros, tienes que mantener el cargo, te obliga a callarte muchísimas cosas, ¿no? Yo que he sido más libre, he actuado siempre de acuerdo políticamente a lo que creía, pero también me callo algunas cosas. Todo el mundo nos callamos cosas, ¿no? Sobre todo, yo me estoy callando cosas ahora sobre mi paso por la política que seguramente algún día cuente, ¿no? Y que son muy feas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo el mundo nos calla. Yo, desde Pablo, eso no se lo echaría en cara. O sea, aunque me parece que él siempre ha dicho lo que le da la gana, ¿eh? Que más bien no es que no podía decir, sino que lo dice táctica y estratégicamente. O sea, él no da puntadas sin hilo, es un Maquiavelo, aunque sea de baratillo, pero no le azotaría por eso, como dijo No, él un día. desde luego lo de menos. Bueno, que muchísimas gracias. No sé si Pablo quiere decir algo para despedirnos y si no también pues unas palabras para despedirnos. Bueno, yo lo único,
que sí, que yo sí quiero volver a poder entrevistarte, porque además yo en lo personal estoy trabajando el tema un poco de la ciberguerra, ciberseguridad, ciberinteligencia, este mundo ciber, y creo que merece la pena que hablemos algún día de guerras híbridas, información, medios, y yo creo que sí merece que, bueno, ya le pediré el contacto a Carmen para que estemos en contacto. El ámbito duro de la ciberguerra es muy interesante, sobre todo cómo está innovando ahí China, que es la base de su estrategia de negación de acceso y de espacio en el mar de la China Meridional, pero sobre todo trabajando con satélites, armas antisatélite, misiles antisatélite. Y luego los enjambres de drones, la guerra. Bueno, eso a mí me apasiona, o sea que sí, cuando tú quieras. Estoy a disposición de los dos cuando queráis. Para mí es un placer participar, además, porque más que una entrevista a mí ha sido como una tertulia y todos hemos aprendido un poco y hemos contrastado, que es a mí lo que me gusta, y espero que la gente, aunque se haya hecho largo, pues al final dijimos que 1 hora y media y llevamos 1 hora 46, pero bueno, espero que la gente lo pueda disfrutar. Espero que nos perdonen. Pues muchísimas gracias y ya está. O sea, nos vemos en la próxima. Un abrazo, salud y república.